Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, les bendigo enormemente en Cristo Jesús, les extiendo un gran abrazo y espero que se hayan levantado bendecidos y en victoria. Les saludo a su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado nuevamente de poder comunicarme a ustedes y extenderle la hermosa palabra de nuestro Padre Dios, la palabra que trae luz a nuestras vidas, esa que es lámpara a nuestros pies. Espíritu Santo de Dios, te pido que traiga discernimiento, inteligencia, sabiduría a todo aquel que va a escuchar estas palabras para que la pueda entender, guardarla en su corazón y ponerlas por obras. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a la palabra, libro de Jueces, capítulo 6, del verso 1 en adelante. Y dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cuevas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que es digna de ser escuchada, en la cual estoy seguro que edificará sus vidas. Lo primero que podemos notar en este capítulo, que es el llamamiento de Gedeón, es que Israel hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y por esta causa dice la palabra que Jehová se apartó. Y en su lugar llegó un espíritu de pobreza, de miseria y destrucción. Porque eso estaba simbolizando el pueblo de Madián. Siempre tenemos que ver las cosas desde un punto espiritual. Es lo mismo que sucede cuando una persona también se aparta de Dios. Está pisoteando aquel sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario con tanto amor para libertarles. Y al hacer esto le está dando la espalda a Dios. Israel se le había olvidado que había sido Dios quien los había libertado de la cautividad de Egipto, que muchas veces, hablando en el mundo espiritual, representa el mundo, representa el pecado, representa la aflicción, la esclavitud en la que nos encontrábamos antes de que Cristo llegara a nuestras vidas. Y lo que vemos en el pueblo de Israel lo podemos ejemplificar en nuestras vidas. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos lo malo y nos apartamos de Dios? Aquí el pueblo de Israel lamentablemente nos está sirviendo como ejemplo. Llegó un espíritu de destrucción, un espíritu de ruina, un espíritu de miseria. Nada prosperaba y todo lo que ellos sembraban, este pueblo se lo destruían. ¿Cuántos se han apartado de Dios y están en las mismas condiciones? Hay muchas cosas que las tienen retenidas, no prosperan. Ha llegado un espíritu de destrucción en su casa, en su hogar, en sus hijos. Toca puerta y no se abren. Gestionan ciertas cosas y nada sucede. Porque ha llegado el espíritu de Madián. Lo que hacía que tú prosperaras era la presencia de Dios en tu vida, aunque tú no lo notabas. Y que ahora lo tengas que entender de una forma trágica. Cuando David pecó, las primeras palabras que recibió de parte de Dios fueron estas: yo te ungí por rey de Israel, y te di la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Y cuando usted sigue leyendo, se dará cuenta que vinieron muchas cosas trágicas para la vida de David. La palabra de Dios nos dice que cuando nosotros tememos a Jehová, el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y él nos defiende. También nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuando usted peca, querido amigo,
Cuando usted hace lo malo delante de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, como lo hizo David, la presencia de Dios se aparta porque usted dejó de temer y puso en poco los mandamientos de nuestro Padre Dios. El pueblo de Israel pensó que iba a quedar impune en lo que estaba haciendo. Ellos se apartaron de Dios y en su lugar pusieron adoración a otros dioses. Muchas veces tú te apartas de Dios para proceder en pecado e ir detrás de aquello que te está dominando, porque la palabra de Dios dice que el que practica el pecado luego viene a ser esclavo del pecado. Para que usted más o menos se imagine lo que sucede en la vida del ser humano cuando se aparta de Dios. Vamos a poner como ejemplo la vida del rey Acab. Y vamos a Primera de Reyes, capítulo 16, verso 19. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Azar, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue siervo a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios en Israel. En esta historia podemos ejemplificar lo que pasa con un hombre cuando se aparta de Dios y hace lo malo. El rey Acab se casó con una mujer que era profetisa de Baal. Se casó con ella deshonrando el pacto que Dios había hecho con Israel, donde él sería su Dios y solamente a él adorarían y servirían. Cuando este hombre procedió a hacer aquello malo, enseguida levantó altares a esos dioses. Lo mismo sucede cuando usted se aparta de Dios. Porque quiero explicarle algo. Nosotros somos seres que fuimos creados para adorar. Cuando usted no adora a Dios, inmediatamente dentro de sí se levantan otros altares a la fornicación, al adulterio, a la borrachera, al engaño, a la mentira y de allí muchas cosas más. Ahora sí puedes comprender por qué todas estas cosas llegan cuando el hombre está en pecado. Por supuesto, todos estos altares traerán consigo ruina, miseria, destrucción. Porque de hecho esto también sucedió con el rey Acab. Dice que llegó un juicio de parte de Dios y vino este mismo espíritu de hambruna, de escasez, porque faltaba el agua. Se cerraron los cielos a favor de este pueblo, porque ya Dios no estaba en ellos. Pero para que usted solamente tenga la evidencia, váyase al capítulo 17 ahora de este mismo libro de Reyes. Dice que entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora bien, por supuesto que estos juicios van a causar un efecto negativo en nuestras vidas. Van a traer tristezas, van a traer desesperanza, miserias y hay muchas cosas más. Pero está en usted en ser obstinado o que verdaderamente reconozca en lo que usted ha fallado. Porque entendemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Por supuesto, nuestros actos van a traer consecuencias, pero por lo menos vamos a alcanzar el favor de Dios. ¿Qué hizo David? Aquel que también pusimos por ejemplo, se postró y se humilló delante de Dios. ¿Qué hizo Israel cuando llegó aquel espíritu de Madián? Dice en el verso 6 que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Por supuesto que los oídos de nuestro Padre Dios siempre están atentos al clamor de su pueblo. Pero eso no iba a evitar que nuestro Padre hablara. Retomamos nuevamente el libro de Jueces 6, verso 8 en adelante. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios, de la mano de todos los que afligían, a los cuales eché delante de vosotros. Y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. Y termina este verso diciendo: pero no habéis obedecido mi voz. Ahora, el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento.
Que sepan que hay un solo Dios y un solo intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero para que haya libertad de aquello que precisamente nosotros levantamos en nuestra vida, como esos altares, tenemos que derribarlos. Y en esta historia nuestro Señor levanta a un hombre con la tipología de Cristo, Gedeón, el cual fue el hombre escogido para derribar todos aquellos altares que estos hombres habían levantado. Nuestro Padre Dios le dijo a Gedeón en el verso 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y luego en el verso 25, aconteció que la misma noche dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edificarás altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Por supuesto, cuando nosotros nos reconciliamos con nuestro Padre Dios, Jesucristo nos ayuda a derribar todos aquellos altares, gracias al sacrificio que Él hizo en la cruz por nuestros pecados, que aplica para siempre. Precisamente con aquella madera con la que habían quebrantado, con la que habían deshonrado el nombre de Dios, esa misma serviría para el holocausto de purificación. Y esto nos lleva a entender lo que Pablo dijo a los Gálatas en el capítulo 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. A través de la cruz, nuestro Señor Jesucristo nos purifica. Cuando usted sigue leyendo esta historia, se dará cuenta que luego que estos altares fueron derribados, Dios les dio la victoria y pudieron ser libres de aquello que los había atado, que los había llevado a miseria, pobreza, destrucción, a ruina. Estado que algunos se encuentran por haberse apartado de Dios y haber levantado altares al pecado. ¿Quieres ser libre? Dios hoy te está hablando de la manera como lo puedes lograr. Arrepintiéndote, postrándote, clamando a Dios, acercándote a Cristo, y Él te ayudará a derribar todos aquellos altares que hay en tu vida. Y esto mismo fue lo que sucedió en el segundo ejemplo que pusimos de el rey Acab y el profeta Elías. Hasta que no se destruyeron aquellos altares y aquellos profetas de Baal, no habían podido ser libres y el cielo se les abriera nuevamente. Primera de Reyes 18, verso 40. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los persiguieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Y mire lo que dice el verso 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ya había libertad, ya se habían derribado aquellos altares. Entonces vendría la bendición de Dios, aquella que no añade tristeza, aquella que cambia nuestras vidas de lamento a gozo. Termino con una palabra que mencionábamos hace poco en un devocional, el cual titulamos Acercaos a Dios. Hoy el Señor te dice, arrepiéntete, acércate a Dios, para que Él se acerque a ti y vengan tiempos de refrigerio. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para todos ustedes. Les extiendo un gran abrazo y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contarte y es en Lámpara